Y el corte vertical el otro día habíamos dicho que era cuando el elemento de corte, las cuchillas, si ustedes para pensar en una cortadora vertical pueden asimilarlo a una raviolera, una de esas rueditas que se utilizan para cortar ravioles, porque van cortando en el sentido vertical. Vamos a hacer la introducción, es la misma del otro día, porque eso nos mete en la situación. Esta es la misma, aunque yo le di un orden distinto, priorizando lo que vemos hoy. Partimos de los problemas que tenemos en el césped y después vemos las labores que se hacen para solucionar esos problemas. Uno de los problemas serios del césped es la compactación. ¿Alguno de ustedes está manejando ya algún jardín con césped? No. No, a medias. Sí. Bueno, sí, con corte de césped, digamos. Claro. El problema principal en los jardines, sobre todo en los jardines pequeños, es la compactación. ¿Y qué ocurre con la compactación? Primero, ¿qué origina la compactación? Y la origina el paso de las personas, de los animales, de las herramientas. Y además hay... El suelo. ¿Cómo? Las condiciones del suelo, también las condiciones del suelo influyen, ¿no es cierto? Ahora, entonces un problema es la compactación. Un problema derivado de la compactación, pero que puede tener otro origen también, es la cantidad de aire que hay en el suelo. Las raíces necesitan sí o sí presencia de aire porque son partes vivas de la planta y por lo tanto tienen que respirar. Y si no hay suficiente aire, se van a asfixiar, se van a morir, y si la parte radicular no está en buenas condiciones, más vale que la parte aérea menos, porque es la base para que la parte aérea esté... Ahora, esto, fíjense cómo está, lo hemos puesto allí, compactación, porcentaje de aire en el suelo, y después ponemos enfermedades. Las enfermedades, en muchos casos, son consecuencia de que la planta está estresada. Está estresada porque le falta oxígeno, porque está el suelo anegado, porque está compactado, y en esas condiciones hay patógenos, organismos patógenos, que pueden atacar a la planta con más facilidad. También puede haber malezas, dentro de las malezas pueden haber musgos, pueden haber otros problemas, pueden ser daños por insectos, ácaros y nematodes, otros organismos de origen animal. Otro problema son los daños ocasionados por el juego, los divots, que eran esos arrancados de pasto que hacía el golf, los piques de la pelotita. Otro problema que se puede plantear es la desuniformidad, ya sea en la cobertura, en la densidad, en la nivelación, etc. La desuniformidad de la superficie cespitosa. Otro problema que podemos encontrar es la infiltración. Cuando la infiltración es escasa, puede haber encharcamiento y puede haber problemas de las raíces que no pueden vivir adecuadamente porque no tienen suficiente humedad. Y entonces surgen problemas como, por ejemplo, los manchones secos. ¿Se acuerdan? Manchones secos o dry spot o la capa negra. Vamos a ver en la siguiente cómo detectamos los problemas. ¿Se acuerdan ustedes que habíamos dicho que los parámetros de calidad agronómica para detectar problemas antes de que sean graves, que sería lo que hay que hacer en el manejo agronómico, ¿no es cierto? El manejo agronómico hay que ir anticipándose a los problemas graves. Uno puede utilizar los parámetros de calidad agronómica, que son fundamentalmente el enraizamiento. Enraizamiento es, con un sacabocado, sacar una porción de césped o hacer una pequeña calicata y estudiar el estado de las raíces, o sea, cantidad y sanidad de las raíces. Infiltración y drenaje, ustedes vieron cómo se mide cuando hicieron riego. La compactación del suelo se mide o con una barrita, un hierro en punta que yo llevo y lo voy haciendo empíricamente, o con un penetrómetro. La cantidad de brosa, que simplemente voy a cortar en distintos lugares y medir el espesor de la brosa. ¿Se acuerdan que cuando el espesor de la brosa está por encima de 1 centímetro y además la brosa está compactada, nos causa problemas
de ahí para abajo. La capacidad de recuperación, que habíamos dicho que es la capacidad que tiene la planta de llenar las fallas que se produzcan, los daños que se produzcan, y la temperatura de la superficie cespitosa, que es un elemento fundamental. El otro día lo hablamos bastante eso. Vamos a la siguiente. Y bueno, después vamos a usar estos parámetros que ya son de los parámetros de estética, pero que también nos sirven para evaluar, que son uniformidad, cobertura, color, rendimiento, calidad del corte, lo vimos el otro día. Y después, por supuesto, lo que es la evaluación sanitaria. A partir de la próxima clase, no, la siguiente, nos vamos a meter de lleno en lo que es manejo fitosanitario. Entonces vamos a la gente de terapéutica vegetal de la facultad, nos va a presentar el tema del uso de los fitosanitarios, del control de distintos tipos de plagas, los insectos que se nos pueden presentar. O sea, van a ser 2 clases que van a tomar con ellos. La próxima clase les va a dar un tema pendiente que tenía Alejandra. Las 2 siguientes van a ser con la gente de terapéutica, y la siguiente va a ser de malezas y enfermedades. O sea que después de esto de labores, nos metemos en el tema sanitario. Siempre recordemos esto, nosotros estamos trabajando en un sistema, y ese sistema tiene las plantas, que tienen una parte aérea, una parte de raíces, y los problemas se nos pueden presentar en la parte aérea, en las raíces. La mayor parte de lo que vamos a mirar hoy son problemas del suelo, ¿eh? Problemas del suelo interrelacionados con la biota y con el agua, porque en el suelo tenemos las raíces de las plantas, el agua y la biota, ¿eh? Vamos a la siguiente. Yo siempre me gusta tener esto como un mapa mental de qué es lo que estoy manejando. Lo que estoy manejando es un sistema, no es simplemente una plantita. Esto vimos el otro día, las principales labores que hacemos están hechas para lograr la calidad requerida, solucionar problemas, y la labor de corte que vimos el otro día es el corte horizontal, que dijimos que es el que más frecuencia tiene, que puede llegar a ser diario en algunos casos, y que es el que más costo tiene en el presupuesto de un mantenimiento de un campo deportivo o de cualquier superficie cespitosa. Y nos metemos en el corte vertical, que dijimos que teníamos esas modalidades, las vamos a ir viendo una por una. Vamos con la otra. Además del corte vertical, otras labores frecuentes son el aireado, la descompactación, la cobertura o top dressing, cepillado, rolado, riego, drenaje, fertilización, resiembra, que ya vieron, manejo fitosanitario, que va a ser un eje importante en las próximas clases. Vamos. Bueno, entramos al corte vertical. Las máquinas de corte vertical tienen entonces un eje que se ubica horizontal, paralelo a la superficie del suelo, y las cuchillas que están enganchadas acá, y al girar el eje, esas cuchillas van a accionar sobre el césped, ¿eh? Entonces van a cortar en forma vertical. Hacemos un resumen y después vamos viendo una por una. Las máquinas de corte vertical las clasificamos en 2 tipos. Ahí están puestos con celeste los 2 tipos. Unas tienen el eje que está accionado por motor. Entonces, si tienen el eje accionado por motor, tienen mucha más fuerza, realizan una labor más enérgica. Tenemos mucho margen para el manejo, darle más o menor velocidad a ese eje. Y básicamente son 3 tipos de labores: el acondicionado, el corte vertical y el escarificado. Y ahí vamos bajando en la profundidad que alcanza la labor y en la potencia que requiere para poder ejecutarla. Cuando hablamos del acondicionado, ustedes en la bibliografía, que mucha de la bibliografía de césped lo van a encontrar como grooming, y la máquina como groomer. O sea, en cualquier lado que ustedes vayan a ver esta máquina, nadie la conoce como acondicionadora. Se utiliza el nombre en inglés, que es groomer. El groomer
tiene como función cortar las hojas que han tomado una posición horizontal. En general, las hojas que toman posición horizontal son hojas no deseadas en el césped, porque empieza a cubrir una hoja con la otra y empieza a originarse una serie de problemas, entre ellos el tache. El groomer trabaja a una profundidad que es solo el dosel del césped, o sea que no se mete por debajo del dosel. O sea que cuando pasa el groomer, ustedes no van a encontrar más que la marquita que hizo en el césped, la rayita donde cortó, pero no van a encontrar suelo, ni van a encontrar restos de rizomas, ni de estolones. Ahora, si ya nos vamos al corte vertical propiamente dicho, el corte vertical y escarificado son la misma cosa, con distinta profundidad. Por supuesto, entonces las cuchillas de uno van a ser un poco más potentes que la del otro. El corte vertical ya entra unos 2 o 3 centímetros por debajo del nivel superficial de la carpeta cespitosa, por el nivel de la corona, digamos. Entonces corta brosa, corta estolones y corta rizomas que estén superficiales. Y la escarificadora ya hace una labor más profunda, se va hasta 5, 6, 7 centímetros, entonces ya corta rizomas, corta por supuesto raíces, corona, y también hace una remoción más profunda del suelo que la anterior. Entonces, esos son las 3 labores de corte vertical propiamente dicho. El acondicionado, que es algo bastante superficial, el corte vertical, que ya corta estolones y rizomas, y la escarificadora, que ya se mete bastante más abajo. Ahora, después hay otras 2 máquinas que son máquinas de arrastres, que no tienen un eje accionado por motor y que van a hacer una labor bastante menos enérgica, que puede ser que esté compuesta las unidades por cuchillitas que van a tajear superficialmente el suelo en sentido vertical, o que lo van a pinchar si son pinches. Entonces vamos ahora a ver a cada uno de ellos. El acondicionado o grooming. Pasa una y después volvemos, por favor. Fíjense, esa es la labor que hace el groomer. Son entonces un eje horizontal con las cuchillas en posición vertical y van cortando las hojas que se acostaron. Las hojas que se acostaron son un problema, porque ¿por qué nosotros queremos que las hojas estén en posición vertical? A ver, en un campo deportivo o en cualquier lado, ¿por qué preferimos las hojas en posición vertical? Para la rodadura, profe, para que tenga buena rodadura la pelota. Para el sostén de la pelota. Exactamente. Para el sostén de la pelota se necesita, pero además, porque esas hojas en posición vertical empiezan a bloquear una hoja con otra, empiezan a generar touch, etc. Discúlpenme un segundo que atiendo el teléfono. Pásame al anterior, por favor, Gil. Sí. La clásica propaganda, el teléfono no sirve, este teléfono fijo no sirve más que para recibir propaganda. Bueno, entonces la máquina que hace el acondicionado o grooming se llama groomer. ¿Qué objetivos tiene utilizar esa máquina? Eliminar hojas y brotes horizontales, reducir la formación de brosa, estimular el crecimiento vertical, por lo tanto mejora el apoyo y la rodadura de la pelota, favorecer la circulación de aire. Esas hojas horizontales van haciendo que la circulación del aire no sea buena allí a nivel superficial, y también favorecer la llegada al suelo de agua, fertilizantes, fungicidas, etc. Y por lo tanto reduce el desarrollo de enfermedades y plagas. Otro objetivo es combatir el pelo y contrapelo. ¿Se acuerdan de lo que era el pelo y contrapelo en el césped? El pelo... Lo habíamos visto en las canchas, que por ahí se usa para, como que se distinguen colores. Sí, pero sí, eso es un efecto de pelo y contrapelo en el sentido del corte. Pero
el césped tiende, a muchas variedades, algunas no tanto, a crecer acostando las hojas en un sentido. Entonces, si ustedes tienen un green de golf y las hojas están acostadas, por ejemplo, estuvieran acostadas hacia este lado, estuvieran acostadas hacia la derecha, una cosa es jugar la pelotita desde acá a favor de las hojas acostadas y otra cosa es jugarla desde acá en contra de las hojas acostadas. Entonces eso es pelo y contrapelo. Y genera una dificultad que no es medible fácilmente por un jugador y es una dificultad extra, digamos, que se trata de evitar. Además, el acondicionado el otro día lo vimos, el groomer, como uno de los elementos de el tren de corte de una grinera. ¿Se acuerdan del tren de corte? Donde teníamos el rolo frontal, el groomer, después la cortadora vertical y el rolo final. Eso era un tren, un paquete que normalmente se utiliza en una cortadora grinera. Entonces, allí se corta las hojas que están horizontales, después se las corta en altura, o sea, se hacen los dos trabajos en uno, ¿no? El groomer es la labor menos agresiva y más frecuente de los cortes verticales, ¿no? El groomer se puede llegar a utilizar, muchas veces se lo utiliza casi semanalmente o una vez cada 15 días en un green de golf, por ejemplo, ¿no? Vamos a la siguiente.